porque ella nos va a ayudar a conocer por qué esta primera huelga argentina de maestras, que fueron maestras puntanas, maestras nuestras. María Marta, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. Muy bien, no, de nada. Placer ser público el reconocimiento para Enriqueta Lucio Lucero y sus maestras. ¿Cuál era el momento político de esa época, 1881, si nos enseñás, por favor? Bueno, en San Luis, en ese momento gobernaba un militar, que era el coronel Zoilo Concha, y estaba emparentado con los Mendoza, que estuvieron más de 25 años en el poder, y Zoilo Concha había recibido varias denuncias por el esposo de Enriqueta, Laleman. Uh-huh. Abel Laleman. Sí, Germán Abel Laleman. Y Aristóbulo del Valle también había uh-huh. denunciado manejos bastante oscuros en San Luis en relación a estos vales con que les pagaban a las maestras. Ajá, pagaban con vales, no era plata sino vales. No, les pagaban con vales y después ellas en los comercios los cambiaban. Eso es lo que ella va denunciando, esto que decís vos con todo detalle en la carta. Uh-huh. Les pagan con vales y además figuran en la tesorería. Pensemos que se manejaba la tesorería nacional con la tesorería de la provincia, figuran en el libro contable, por así decirlo, sueldos más altos de los que ellas cobraban. Uh-huh. Y esto ya había sido visto por la nación, Entonces, la nación enviaba dinero a las provincias, hay una ley, uh-huh. a partir de la cual se envía dinero para justamente sostener la instrucción pública, que era el gran tema de la agenda política en ese momento. Claro. Había que educar al ciudadano, civilización y barbarie, bueno. Era política de Estado, digamos. Claro, era una política de Estado, era una política fuerte, claro. Tan fuerte que se enviaba dinero a las provincias, porque pensemos que en ese momento y antes, obviamente, ni siquiera había escuelas propiamente uh-huh, dichas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Eran salones que se alquilaban y se convertían en escuelas. Claro. Con todas las malas condiciones que implica esto, ¿no? Techos bajos, lugares poco ventilados, escasez de textos. Pensemos que los libros de textos, los silabarios, llegaban todos desde la nación, eran enviados a las provincias, ¿no? Hay que recordar además que Abel Laleman llega a ser rector del actual Colegio Nacional Juan Crisóstomo Lafinur. Y siendo rector allí, recibe una partida de los primeros libros para la primera biblioteca pública de San Luis, uh-huh. que llegaban en carreta, en cajones grandísimos. Claro. Pude ver un documento de esa primera factura que se manda con los libros para la primera biblioteca pública de San Luis, que era la biblioteca que después va a organizar Laleman, al frente de donde estaba su esposa, ¿no? En realidad ellos, como pareja, hacen muchísimas cosas por la instrucción pública. Desde bibliotecas hasta funcionaba una escuela nocturna para operarios. Uh-huh. Ellos eran como... Me imagino yo, porque no hay nada escrito sobre esto, ¿no? Yo hago análisis y reflexiones por lo Bien. Que hay escrito de ellos por separado. Bien. Pero parece que ellos se complementaban bastante porque, bueno, él tenía como un eje pedagógico también. Pensemos que él era profesor de ciencias. Él aporta todo un conjunto de material didáctico, microscopios, elementos de medición,
a la enseñanza, cuando él era profesor de ciencias en el Colegio Nacional, después fue vicerrector, después fue rector. Él tiene serias peleas con la Iglesia por el modo de enseñar. Pensemos que él es ateo, o sea, él es marxista, ateo, entonces con una visión de la ciencia totalmente diferente a la alejada de la fe, claro. Claro, esto sí, exactamente. Entonces, bueno, él va a proclamar todas sus ideas acerca del mundo, de la ciencia y de los derechos, van a ser transmitidos a través de su palabra en las clases. Y yo creo que Enriqueta conecta muy rápido con estas cuestiones de él. Era compatible. Yo creo que era compatible, además, si nosotros nos sumergimos en la época, en 1881, con un eje muy fuerte de la moralidad, la obediencia, enseñar por caridad, etcétera, etcétera. Todos estos discursos que vienen atados a la religión, la mujer guardiana del hogar, la mujer no tiene que trabajar, se tiene que quedar en la casa, no puede manifestar ningún tipo de discurso público ni político. La mujer se debe a la privacidad del hogar, además, ¿no? Claro, y al hombre, por supuesto. Claro. Entonces, ella en esa época, porque vos haces referencia a la última carta de Enriqueta, hubo otras cartas más. ¿Anteriores? En donde sí, porque a ella Zoilo Concha, después de recibir la carta y luego de que Sarmiento la hace pública en el Monitor de la Educación, que eran artículos que llegaban a todas las provincias, pensemos que era un artículo de divulgación, el Monitor, de divulgación de la política pedagógica de la época, llega a todas las provincias. La carta, porque Sarmiento la hace pública y de la misma forma él hace pública su carta en respuesta a las maestras de San Luis. ¿Y qué le dice? Él le dice, o sea, primero que lamenta, ¿no? Que cómo puede ser que con el esfuerzo que hace la nación para enviar dinero a las provincias, cómo puede ser que las que están protagonizando la instrucción pública, que eran mujeres, a pesar de que se siga diciendo Día del Maestro, eran mujeres las que se hicieron cargo de esto, de la instrucción pública. ¿Cómo puede ser que no se les pague? Entonces Sarmiento los reta, les llama la atención a los gobernadores, hace pública esta carta y bueno, es como que alerta, ¿no?, sobre que es necesario que los fondos dedicados a la educación se dediquen a la educación. A las mujeres las terminan corriendo, echando. Zoilo Concha, pero es Zoilo Concha. Sarmiento no las defiende demasiado, porque además estas maestras dependían de la provincia, porque la escuela normal era provincial. Bien. Recién en 1884 Zoilo Concha cierra la escuela, después que la echa. No te lo puedo creer. Cierra la escuela. Cierra la escuela y quedan 315 niñas sin educación. Pensemos que era el único espacio de la ciudad de San Luis dedicado a la educación de las niñas. Wow. Lo cierra Zoilo Concha por 2 años y luego lo reabre, pero pone como directora a la señorita Adela Horney, que la trae de Buenos Aires. Había en otras provincias ya funcionaban las escuelas normales, ¿no? Claro. Como la Escuela Normal del Paraná, ya funcionaban las escuelas normales que eran la imitación, por así decirlo, a las escuelas que existían en Estados Unidos y que Sarmiento va a copiar a partir de sus vínculos con Estados Unidos. Entonces, dice Zoilo Concha que no hay que perder más tiempo en poner a mujeres que no están formadas en la dirección de una escuela, que esto fracasa. Entonces, con digamos un discurso entre líneas en contra de
de las Lucio Lucero y de todas las maestras de la escuela, ¿no? Claro. Entonces contrata a Adela Horney, que y se convierte en escuela normal nacional. Bien, con planes de estudio iguales que la Nación, etcétera. En términos actuales sería, le traspasa la educación de esa escuela a la Nación. Y además era lo que se estaba haciendo en todas las provincias, ¿no? O sea, porque pensemos que San Luis fue una de las, creo que fueron 3 provincias en todo el país que se animaron a abrir escuelas normales provinciales. Bien. San Luis, donde estaba Ortiz Estrada, un gran gobernador que hizo muchísimo por la educación, muchísimo. Ortiz Estrada abre la escuela y dedica una parte del presupuesto de la provincia al pago de los sueldos, al alquiler de la casa. Pero la provincia de San Luis siempre tiene deudas, nunca alcanza el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, siempre se está requiriendo dineros, fondos nacionales. Entonces, pensemos que ya existía el Colegio Nacional, ¿no? Porque el Colegio Nacional se funda en 1869. Ya existía el Colegio Nacional y en el 1872 Zoilo Concha crea la Escuela Normal. Y Enriqueta Lucero fue la segunda directora de esta escuela, ¿no? Y la tercera fue Adela Horney, pero ya como escuela nacional. Esto que vos decís de traspasar la educación a la nación, en realidad esto estaba pasando en todas las provincias, porque las escuelas normales fueron el espacio, digamos, indicado, privilegiado, con un programa que se reproducía en todas las provincias, con un discurso acerca de la educación que era muy fuerte, ¿no? O sea, todas las egresadas de las escuelas normales nacionales rápidamente tenían trabajo, porque en cualquier escuelas en cualquier parte. Bueno, de ahí viene la frase San Luis cuna de maestros, ¿no? Claro. Yo diría de maestras, San Luis cuna de maestras. También había varones, por supuesto, pero en realidad la docencia no era una carrera una profesión muy buscada por los varones, porque a las mujeres eran más baratas. Había esa diferencia. Suponte, si salía un maestro normal y salía una maestra normal, iban al mismo colegio, a la misma escuela, ¿le pagaban más al maestro hombre que a la maestra mujer? Siempre. No te lo puedo creer. Siempre era así, porque ¿qué era lo que se pensaba? Primero se articulaba la mujer con la dependencia económica y hasta diríamos legal de un hombre. Pensemos que las mujeres no podían administrar sus bienes. Claro. Entonces, siempre tiene que haber una mujer, un hombre, un padre, un hermano, un cuñado, siempre tiene que haber una figura masculina al lado. Claro. Entonces, en función de esto, se pensaba que había una dependencia económica también. Claro. Era como que el sueldo de la mujer era más simbólico, ¿no? Tenía que ser inferior y tenía que depender de un hombre que podía ser su marido, su esposo. De ahí, por supuesto, que recibía el apellido del esposo y por lo tanto los bienes que estaban calculados que seguramente eran del esposo. Y en muchísimos casos, claro, pasaban a ser administrados por el esposo, pero en muchos casos eran bienes de ellas, heredados por ellas, digo, ¿no? Porque, a ver, pongamos un paréntesis para darle el marco a este comentario. Los Lucio Lucero eran dueños de gigantescas hectáreas de campo en San Luis. Sí. O sea, patrimonialmente eran ricos. De hecho, pensemos que una hermana muy compañera de Enriqueta, que era Rosario Lucio Lucero de Sá, esposa de Juan Sá, Juan Sá estuvo exiliado 15 años. Sí. A ella le quita el Estado todos los bienes absolutos, porque en realidad Juan Sá se rebela. Pensemos que Juan Sá era
netamente federal, o sea, peleaba por los derechos y la autonomía de las provincias. Entonces, bueno, en un momento él se tiene que exiliar, porque si vos no te exiliabas, te fusilaban en la Plaza Mayor. Claro. Era así de sencillo, ¿no? Sí. Entonces, él se va, está 15 años, bueno, carteándose, por supuesto, con Rosario y con sus amigos políticos, y él pide por favor que alguien ayude económicamente a Rosario, porque además varios de los bienes confiscados eran de ella. Claro. Ni siquiera de él, eran de ella. Bueno, esto no pasa con Enriqueta porque ella no se casa con una persona que tenga dinero. O sea, el alemán no tenía dinero. Además, la provincia, cuando priorizaban los gobiernos conservadores, lo contrataba, digamos, en la lengua actual, y hacía contratos para hacer determinadas tareas y después no se las pagaban, porque era información que no convenía a la provincia. Bueno, hablemos tan solo del mapa, ¿no? Claro, las disputas que hay cuando él diagrama el mapa de la provincia y resulta que había una parte que le correspondía a Córdoba y bueno, se arma una disputa. El famoso conflicto de los límites con Córdoba y bueno, falta de los límites con Mendoza y La Pampa también, ¿no? Bueno, ahí estuvo él presente porque a él le encargan que haga el mapa. Y la provincia era un desorden, bueno, no solamente San Luis, pensemos el resto de las provincias también, ¿no? En relación a la tenencia de tierras, pensemos en las escrituras, ¿no? O sea, el dinero de los Lucio Lucero, básicamente de la rama de Enriqueta y de todas sus hermanas, tiene que ver porque Sebastián, el padre de Enriqueta, él trabaja, era militar, bueno, y se dedica a pelear básicamente en la última parte en la guerra de la independencia, y a él en ese momento les pagan, por así decirlo, con tierras. Entonces hay tierras en todo lo que es el Valle de Pancanta, la Carolina. Bueno, ellos tenían tierras y se habían dedicado al ganado, a las vaquerías, básicamente. Sí. Y en esas tierras donde están las minas de oro, por otro lado, que por otro lado son administradas por España muchos siglos y después quedan allí en conflictos con los terrenos de los Lucero. Quedan en conflictos con los terrenos y después, además de eso, hay varios documentos en donde se hace referencia a lo difícil que era construir una infraestructura, ¿no?, para las minas de oro. O sea, pensemos que la Carolina, más allá de que Sobremonte hizo construir estos caminos empedrados y algunas casas, era por eso también era tan importante el morro, ¿no? Porque eran caminos reales. Sí, y antiquísimos. Antiquísimos. Bueno, de hecho, Sebastián Lucio Lucero, el padre de Enriqueta, tuvo un cargo como ministro de Minas o algo así, era el cargo medio, o sea, no sé bien a qué se refería porque ningún historiador aclara bien qué quiere decir ser ministro de Minas, pero él estuvo ocupando un cargo como funcionario, y varios de sus escritos y de los artículos que deja Sebastián Lucio Lucero los va a recuperar Germán Abel Alemán cuando él haga todos los estudios de minería y de oro en la provincia de San Luis, ¿no? María Marta, te voy a hacer 2 preguntas porque tengo tiempo cumplido, pero me interesa muchísimo toda esta historia. Esto de la primera huelga de las maestras puntanas a nivel nacional, ¿no? ¿Fue replicado en otras provincias, en otros países latinoamericanos o se borró? Bueno, el tema de las huelgas se va a replicar más o menos desde 1910. Hubo una gran huelga en Mendoza, también encabezada por una mujer. Pero en realidad
algunos historiadores niegan la palabra huelga porque parece que viene atado a la palabra gremio. Claro. Y en ese momento no había gremios, pero claro, obviamente que no va a haber gremios en 1831, pero hubo 8 maestras que firmaron la carta, o sea, ahí estamos hablando de un colectivo que se está quejando. Totalmente, sí. Algunos partidos políticos, sobre todo de izquierda, consideran que esta es la primera huelga docente de la Argentina. Sí, y muchos historiadores e historiadoras la mencionan como la primer huelga docente. Estamos hablando de gente de historia de la educación. Sí, claro. La mencionan como la primera huelga docente. Pero no han hecho ningún estudio profundo acerca de esto que decís vos del contexto. O sea, maestras que se quejan porque no se les pagan. Bueno, pero hay todo un contexto político, claro. Y esa es la punta del iceberg, ¿no es cierto? Hay todo un trasfondo de cuestiones que tienen que ver con todo esto que venimos hablando, ¿no? De las mujeres mal pagas, de la hija de Amadeo Jacques en Santiago del Estero, por la misma época no quiere firmar pagarés falsos, ni siquiera escribe una carta, se niega a firmar y la echan. O sea, esa es un caso concreto que yo conozco a partir de las investigaciones, pero en esa época yo no conozco otras mujeres que hayan hecho esta lucha, esta resistencia por los derechos laborales. No conozco. Recién en 1910 ha habido otros movimientos como el de Mendoza. Hacer la historia, construir la memoria, su impacto en las ciencias humanas. Este es el grupo de investigación de la doctora María Marta Garro, a quien le agradezco muchísimo de haber introducido este tema y toda la explicación de esta carta famosa. Muchas gracias.